Tlen, Lantlahuila. Aquí Lupashkish, Palakata Okutsukuima, Xatlankata Maxtumit, Huanican, Cuarto Congreso Internacional de Investigaciones sobre el Mundo Totonaco, o CIMT para corto. Agradezco a los organizadores por invitarme a incorporarme al comité científico, así como al rector de la UIEP como huésped de esta gran aventura colectiva que es el CIMT. Creo que este congreso es realmente una ocasión de celebrar la explosión y diversidad de estudios de todas disciplinas sobre y dentro del mundo totonaco. Como desafortunadamente no podré estar en persona, me limitaré aquí a unas reflexiones generales sobre la perspectiva de las ciencias sociales sobre las crisis actuales, relacionándolas, estas crisis, con el contexto de defensa del territorio en el Totonacapan. Desde el punto de vista de las ciencias sociales, quisiera remarcar lo fundamental que es pasar por la lengua totonaca o pasar por las lenguas originarias para nuestras investigaciones. Venir desde fuera de una comunidad lingüística y adaptarse a ella permite ver y entender muchas cosas por la complementariedad entre las diferentes perspectivas. De hecho, invitaría a los hablantes de totonaco que vayan a estudiar con los pueblos de otro grupo lingüístico y viceversa, como lo hacemos en tanto que persona extranjera, europea o también nacional mestizo de otra parte de México, cuando venimos al Totonacapan. No por exotismo, no por buscar el encanto de lo diferente, aunque siendo sincero, eso puede ser parte de las motivaciones del investigador, pero más bien por buscar esto que en francés llamamos le regard décalé, o sea, una perspectiva desde un punto de observación diferente. Habiendo tomado este paso de lado, nos permite en consecuencia ver a nuestra propia sociedad con otros ojos. En mi caso, entender algo de las relaciones de las comunidades totonacas y nahuas con su medio ambiente me permitió entender mucho mejor cuáles son los mecanismos de la destrucción ambiental en mi propia sociedad. Destrucción no deseada, pero sin embargo demasiado real, que conlleva la modernidad industrial. En la plática inaugural que di en el segundo CIMT en el 2016, recalcaba algunas de las transformaciones socioecológicas y de identidad cultural que mi compañera Luz María Lozada y su servidor venimos observando en la región desde el 1999 y nuestras primeras colaboraciones con la Organización Independiente Totonaca y el Centro de Estudios Superiores COYOM, CSIC. Tocando este tema de la identidad cultural, quisiera resaltar aquí la rica obra del Dr. Iván de Ance que se presentará el viernes. En Aquinin aborda la identidad cultural desde la perspectiva de la cotidianidad íntima. Es una perspectiva que yo no he tomado mucho en mis trabajos, por estar más centrado en los sistemas de prácticas y de conocimientos agrícolas y en cómo estos se relacionan con aquello que los antropólogos calificamos un poco rápidamente de cosmología. Pero Iván y yo, donde nos encontramos, creo, es en el enfoque en las prácticas. Regresaré a este punto en conclusión. Los desafíos que se presentan hoy en la región parecen abrumadores. Desde los proyectos extractivistas, las divisiones políticas y religiosas, el avance del crimen organizado, las adicciones, el abandono del campo, el abandono de la lengua propia, la pérdida de agrobiodiversidad, las alteraciones climáticas y la emigración de los jóvenes, por citar solamente algunos. Con 20 años de retraso, llegué a este punto en que ahora entiendo mejor a qué se refería este gran repensador mesoamericanista y tan añorado colega Alfredo López Austin, cuando, a principios de los años 2000, él hablaba del gran cambio que viene para los pueblos de tradición mesoamericana. Creo que podemos considerar que los múltiples embates al que se enfrenta la región en la actualidad corresponden a lo que el sociólogo Yvon Lebot llamaba la violencia de la modernidad. Él hablaba de la situación de las comunidades mayas en el Guatemala del genocidio, de los años del genocidio, pero la vertiente violenta de la modernidad sigue siendo destructiva sin tener que llegar hasta extremo del genocidio. Por supuesto, muchas propuestas políticas existen que pretenden dar solución a estos retos. La elección en el país de la primera mujer presidenta desde una plataforma progresista puede dar algunas esperanzas en este sentido. Pero hay que tener cuidado, cautela y siempre mantener algo de sana duda, pues la política, tan bien intencionada que sea, y no siempre lo es, tiene sus límites. Hay cosas que simplemente no le incumben. En ciencias sociales, sabemos bien que la política no instituye a la sociedad,
solo la refleja, solo es un reflejo de ella. Y en el mejor de los casos, logra influir en su cauce, guiar algunos cambios sociales. Subrayo esto porque un papel muy importante de las investigaciones en ciencias sociales es abrir un diálogo sincero entre las perspectivas de los pueblos originarios y aquellas de la sociedad nacional e internacional dominante. No lo digo por caer en un discurso fácil de lo decolonial, que demasiadas veces es solo un espejo invertido de la lógica colonial. Tampoco lo digo para afirmar que todos tenemos a fuerza que hacer ciencia aplicada, comprometida con la sociedad. Toda buena ciencia, aunque sea teórica, puede ser comprometida sin tener que ser aplicable y aplicada inmediatamente. Primero hay que conocer bien y después actuar responsablemente con este conocimiento, incluso aceptando que a veces no actuar puede ser, ser lo más responsable. Pienso, como uno de mis maestros, Philip de Escola, que toda investigación fundamental, desde los lineamientos teóricos y metodológicos propios a cada disciplina, tiene el potencial de ser aplicada. A mi vista, ambos espectros de la investigación son necesarios, desde la más teórica hasta la más aplicada, pero se hacen en tiempos diferentes y bajo modalidades muy distintas. Observo en mis estudiantes en Francia esta urgencia de que su investigación tiene que ser útil, y lo entiendo especialmente frente a las abrumadoras crisis ecológicas, económicas y geopolíticas de nuestro mundo. Pero cada cosa en su tiempo, no hay que mezclarlo todo. Si no, la investigación pierde claridad y entonces su aplicación y la acción social y política derivada de ella corren el riesgo de sesgarse y de meterse por callejones sin salida, como demasiadas veces ocurre. El compromiso de la investigación con la verdad no es de definir una verdad absoluta, es de mantener una duda informada sobre diferentes perspectivas sobre la realidad, siempre apoyándose sobre hechos observables y averiguables y con respeto hacia los diferentes puntos de vista. Esto es el mejor antídoto a las fake news y sus verdades alternativas, entre comillas, que son tan venenosas para la democracia y la libertad académica. Así que regresando al panorama muy crítico que enfrenta el mundo y específicamente el Totonacapan, hay una interrogante sociológica que trabaja en mis pensamientos desde hace varios años. ¿Qué es lo que permite la resistencia, la reproducción o incluso la reconstrucción del tejido social de las comunidades totonacas y de comunidades campesinas indígenas y mestizas a través del país frente al embate de estas múltiples amenazas arriba mencionadas? ¿Será que la desintegración social y cultural es inevitable? No lo creo. No lo creo en razón de las alentadoras microdinámicas sociales y culturales que los etnógrafos y otros investigadores que hacen verdadero trabajo de campo podemos observar. Y en las ponencias de los días siguientes se darán muchos ejemplos de ello, como lo son las luchas por la defensa de las lenguas originarias, para su enseñanza en todos los niveles, o la apropiación de las nuevas tecnologías. Una respuesta comunitaria frente a las crisis actuales la podemos observar en el dinamismo de las fiestas comunitarias. Estas, y en particular las mayordomías, son una manera de seguir construyendo o de reconstruir el tejido social comunitario. Son una manera aparentemente no política de resistir y de afirmar la identidad colectiva. Pero no lo son solo en el sentido clásico de las ciencias políticas o de la sociología de las religiones. Lo son desde una perspectiva mesoamericana de lo que son los colectivos que se afirman cuando se trata de defender el territorio de las comunidades. Estos colectivos incluyen humanos y no humanos, no solo en el sentido de lo biocultural, naturaleza y cultura, pero desde la perspectiva propia mesoamericana de que la vida se reproduce a través de una serie de interacciones donde la calidad de persona no se aplica solo a los humanos. Las fiestas y otras prácticas rituales, pero también agrícolas, establecen colectivos híbridos. En la palabra totonaca, chuchutzipi y su equivalente náhuatl, altépetl, se concentra esta concepción. Más que de territorios comunitarios en sí, se trata de colectivos
de colaboración entre humanos, animales, plantas, divinidades, santos, espíritus y ancestros. Aquí, en torno a esta manera de entender el territorio, hay un diálogo interesante que espero tendré ocasión de continuar con Leopoldo Trejo sobre su muy interesante propuesta del paisaje del huracán para el Totonacapan central. En conclusión, me parece esencial partir de estas concepciones para entender las dinámicas que operan hoy en día en los territorios del Totonacapan. No para desarrollar un gran discurso sobre la cosmología, la cosmovisión indígena. Tales discursos tendrán su eficacia académica y política, pero no hacen justicia a la riqueza de la cotidianidad y de las prácticas tutunacú, macehual, tenec, etc. No, mi comentario es una invitación a centrarnos en las prácticas, y no solo a estudiarlas, pero a fomentarlas, como lo son el fortalecimiento de la lengua, el rescate de la milpa o de la gastronomía propia, por dar solo unos ejemplos. Con ello, se trata de construir una modernidad alternativa, inventándola sobre el camino y desde la cotidianidad y desde lo propio. Mahua. Es todo. Muchas gracias. Pashtakatzinlich, Tazohkamatik.